Ha recibido encendidas críticas durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre su ataque masivo en contra de Ucrania durante el día lunes, que incluso alcanzó hospitales infantiles, lo que fue calificado como un crimen de guerra. Mientras además se inicia la cumbre de la OTAN con su mirada puesta en Kiev y el presidente Vladimir Putin se reunió con el primer ministro indio Narendra Modi. Vamos a analizar todo este panorama en este conflicto ahí en Europa del Este junto a Pablo Álvarez, él es académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en Mega Noticias Mundo. Gracias a ustedes. Pablo, ayer vimos este bombardeo masivo, uno de los mayores que se ha visto en este último tiempo por parte de Rusia a Ucrania. Hoy Ucrania también lo respondió, según el Kremlin, pero lo ocurre en un contexto muy particular porque lo hace en medio de la firma que ha hecho el presidente Volodymyr Zelensky sobre un tratado de seguridad, pero también con su llegada a esta cumbre de la OTAN. ¿Qué busca Vladimir Putin con este ataque que también es considerado un crimen de guerra, producto que alcanzó ahí a algunos hospitales, incluido este centro para menores? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que Rusia está señalando que no fue un ataque premeditado. Por el contrario, lo que acusa Rusia es que digamos, en las defensas ucranianas habrían provocado justamente el estallido en el hospital, ¿no? Pero claro, esto se repite, ¿no es cierto? Rusia señala que no es responsable de algunos ataques que han sucedido en ciudades ucranianas, y me parece que es bien claro que lo que está pretendiendo Putin es intimidar a Ucrania, intimidar a la OTAN, para evitar que justamente Ucrania se meta en la organización, ¿cierto? Y justo ahora que hay una reunión de la OTAN planificada con mucha antelación, porque es el 75 aniversario de la OTAN, ¿cierto? Y está invitado Zelensky, y entonces, claro, me parece que puede ser un acto de intimidación justamente para evitar que se produzca esta ampliación de la OTAN hacia Ucrania. Claro, y en ese sentido podríamos ver quizás dentro de los próximos días una escalada mayor por parte de Rusia en Ucrania, teniendo en consideración que estamos próximos también a que se cumplan 2 años y medio del inicio de este conflicto, y sobre todo porque generalmente lo hemos visto que en la temporada de verano de ellos podría existir ahí una escalada porque las condiciones que lo permiten finalmente. Claro, las condiciones lo permiten, sin embargo, lleva tanto rato la guerra, ha sido tan el esfuerzo de la guerra para ambos bandos, que veo difícil que se produzca una escalada mayor, ¿no? O sea, las capacidades no están como para una guerra de tal envergadura. Pero sí pueden haber otro tipo de escaladas, ¿no? O sea, bombardeos, etcétera, etcétera. Yo creo que la guerra se ha alargado demasiado para ambos bandos, y Rusia, de hecho, quiere evitar que esto escale, ¿no? Porque está costando mucho. Y Modi, ahora en la reunión que tuvo con Putin, le dijo que ya era hora de acabar con la guerra, y Putin al parecer habría estado de acuerdo con él. El tema es cómo, ¿no? O sea, evidentemente las partes consideran que el fin de la guerra tiene que ser por vías muy distintas, ¿no? Para Rusia lo que ha conquistado, el territorio que ha conquistado, es territorio conquistado, evidentemente. Pero eso evidentemente no va a dejar contento a Ucrania ni a la OTAN, ¿no? Claro. Justo en esta cumbre que mencionábamos que va a dar inicio ahí en Estados Unidos, pero ocurre en un momento bastante complejo, sobre todo para el dueño de casa, para el presidente Joe Biden, que está siendo cuestionado para ver si va a continuar ahí en esta candidatura en las elecciones de noviembre próximo. ¿Qué tan factible y qué más puede llegar a hacer la OTAN para continuar ayudando, más allá de la entrega monetaria y también de artículos de guerra, a Ucrania en medio de, además, los cuestionamientos que está sufriendo internamente Joe Biden? Sí, bueno, esta reunión de la OTAN se ha transformado en una suerte de test, ¿no? Por parte de la OTAN para el presidente Biden, porque eventualmente si gana Trump, las cosas se podrían complicar aún más para la OTAN, ¿no? O sea, Trump ha sido muy crítico de la OTAN, ha señalado que quiere sacar a Estados Unidos de la OTAN, cosa que es bien difícil, pero evidentemente las cosas se van a tensar más, ¿no? Trump es más cercano a Putin, ¿cierto? Entonces, claro, es una suerte de test.
Lo que apunta la OTAN y lo que quieren en este momento es que todos los países se alineen en una suerte de escalada, ¿cierto?, de presupuesto en defensa. O sea, todos los miembros de la OTAN tienen que ir transitando hacia un 2,5% de inversión anual en defensa, cosa que no se está cumpliendo en este momento. Entonces, para que el apoyo a Ucrania sea eficiente, necesitan plata, ¿no? Entonces, claro, si en una eventualidad de un gobierno de Trump, Estados Unidos empieza a, eh, eh, digamos, descomprimir las relaciones, perdón, a tensar las relaciones y a salirse de la OTAN, esto se dificulta aún más. Y además pensemos que es difícil para los países europeos en este momento, ¿cierto?, decirle a su ciudadanía, tenemos que invertir más en defensa, o cuando hay otras urgencias, ¿no? Entonces, las cosas evidentemente están muy tensas, ¿no? Lo que necesitan evidentemente es presupuesto para poder seguir defendiendo o apoyando a Ucrania. Y eso es lo que están buscando en este momento. Claro, y en ese sentido, ¿cuánto pesan los conflictos internos que se están viviendo en países que son bastante importantes para la OTAN? Ya hablamos del tema de Estados Unidos con Joe Biden, pero vemos acá las elecciones recientes de Francia, que también podrían impactar ahí en el ámbito de las políticas exteriores que vaya a presentar ahí este país, pero también con un cambio de gobierno por parte del Reino Unido. ¿Cuánto podría afectar la agenda interna de estos países ahora en esta cumbre de la OTAN? Bueno, es que cómo se han ido alineando las cosas en el plano electoral en Europa, yo diría que está favoreciendo a la OTAN. Además, claro, Le Pen nunca ha ido suavizando su discurso respecto al tema. Entonces, claro, no es anti-OTAN ni es anti-europeísta, menos aún las alianzas que fueron ganando las elecciones en Francia y en el mismo Reino Unido, ¿no? Eh, yo creo que la dificultad de los países occidentales está en vender, ¿cierto?, a su ciudadanía, a su electorado, la idea de que es necesario justamente invertir más en defensa. Sobre todo pensando en que en muchas partes de Europa y en el mismo Estados Unidos también está cundiendo un cierto descontento porque, claro, ven, y esto es algo que en el sur global ya se ha constatado hace tiempo, ven un cierto doble estándar, ¿no? O sea, una defensa irrestricta a Ucrania, sin embargo, mucho silencio respecto al tema palestino. Entonces, es difícil para estos nuevos gobiernos tener que vender la idea de que es necesario invertir más plata en defensa. Claro. Durante esta jornada también vimos una imagen que ya mencionábamos que tiene relación a esta visita del primer ministro indio Narendra Modi ahí a Vladimir Putin. Se les vio muy amistosos, una situación que ha sido ampliamente criticada acá en Occidente. ¿A quién beneficia finalmente esta amistad y esta cercanía que tiene Modi con Vladimir Putin? Bueno, evidentemente a Putin. Y en realidad yo creo que a ambos. O sea, la amistad entre Putin y Modi y la India en realidad es más bien antigua. Y claro, esto se enmarca como en la idea, en el proyecto, ¿cierto?, de algunas potencias de generar alianzas contrahegemónicas, ¿no? Como decía, ya hay toda una crítica dentro del sur global hacia un cierto doble estándar de Occidente y se observa que a pesar de que Rusia está muy aislado, podríamos decir, internacionalmente por las sanciones occidentales, igual ha podido seguir sus esfuerzos de guerra y tener alianza con otros países, ¿cierto? Fundamentalmente China, India, pero también Irán, ¿cierto? Entonces, la idea de crear un frente contrahegemónico evidentemente es favorable para estos dos gobiernos y las afinidades en ese plano, en el plano internacional, son obvias, pero también hay afinidades, yo diría, como políticas, ¿no? O sea, Putin, a pesar de que Modi gana unas elecciones, ¿cierto?, la mayor democracia en el mundo por términos de volumen de población, Claro. pero su discurso es bastante nacionalista, ¿cierto?, nativista, más bien cercano, yo diría, a Putin en términos, digamos, políticos, ¿no? Entonces, yo diría que beneficia a ambos, ¿cierto? Y beneficia a China y beneficia a todos los países que consideran que es necesario, ¿cierto?, un frente contrahegemónico, ¿no?
Claro, y en el contexto de la guerra, yo no tengo recuerdo en estos 2 años, casi 2 años y medio, desde el inicio de este conflicto, de que el nombre de Narendra Modi haya sonado quizás para ponerle fin a esta guerra. Ahora lo vimos y él cuestionó, de hecho, que continúe con este conflicto Vladimir Putin. De hecho, también habló respecto a esta situación que se vivió en este hospital infantil en Ucrania. ¿Qué rol podría llegar a jugar el primer ministro indio a partir de ahora, luego de haber cuestionado ahí justo en esta visita la guerra en Ucrania? Sí, no, esa es una buena pregunta porque yo creo que mi percepción es que se allanó a juntarse con Putin. O sea, el 2019 fue la última vez que se juntaron en Moscú, entonces ha pasado mucho tiempo. Y se allanó a juntarse con Putin ahora en Moscú porque ganó recientemente las elecciones. Entonces su gobierno anterior se dedicó a cultivar, a fortalecer sus alianzas con Occidente, que son fuertes, que son duraderas, y ahora va a tratar de tender puentes, ¿cierto?, entre Rusia y Occidente. Entonces, probablemente esa sea la intención de Modi, ¿no? O sea, como tender un puente entre este frente contrahegemónico y Occidente, porque en realidad ni a la India ni a China le interesan las guerras, ¿no? O sea, para ellos el frente contrahegemónico no se trata de un frente militar contrahegemónico, se trata de un frente en otras áreas, ¿cierto? Comercial, geopolítico, pero no les interesa la guerra para qué. Claro que sí. Pablo Álvarez, académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mega Noticias Mundo. Gracias a ustedes.